Yo compré una iglesia a precio de sangre y crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mí para rescatar se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde el Virrey del Pino. La página es La Última Trompeta, filial Virrey del Pino, y agradecemos al Señor por estar nuevamente. Como siempre, estoy en compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi mamá. Señor, bendiga la vida de cada uno de los hermanos, bendiga la vida de sus siervos. Nuestro amado pastor Ramón Encina recién estuvo allí en la radio de la predicadora. Que el Señor bendiga a los hermanos de la predicadora que nos permiten salir también a través de su Facebook. Y agradecidos al Señor, hermano, por poder hacer nuevamente un programa para poder transmitir la palabra de Dios. Ayer el pastor en el culto, él decía que hoy no nos podemos reunir como antes, no podemos tener tanta libertad como teníamos antes. Gracias a Dios que podemos tener 2 cultos por semana. Pero bueno, a veces es necesaria la palabra es como el alimento, todos los días necesitamos, ¿vio? Y bueno, hoy tenemos que aprender a darle ese valor a la palabra. Y bueno, gracias le damos al Señor por el privilegio que nos da de hacer este programa. Vamos a hacer una oración para comenzar con el programa y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Padre, por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por esta palabra de gracia tan maravillosa, Señor, por la vida, Señor, que aquellos apóstoles, Señor, que tú has levantado, Señor, dedicaron, Señor, para que esta palabra, Señor, no quede escondida, Señor, sino que pueda correr y pueda ser glorificada. Por la vida de cada uno de los ministros, Señor, que hoy levantas, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a nosotros, Señor, para que nosotros podamos regocijarnos y podamos experimentar, Señor, el poder de tu palabra en nuestras vidas. Oh Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas cuál es la manera, Señor, en que debemos, Señor, de conducirnos sobre esta tierra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor. Y bueno, hermano, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a leer. Es una palabra que hace muchos años leía y escuchaba también, y es una palabra que el Señor nos trae para que nosotros podamos ver cuál es la manera de Dios, para que nosotros podamos llevar el propósito de Dios a cabo y podamos engrandecer su nombre. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 1, dice: y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Balaad de Judá, con todos los que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano para que al arca de Dios, dice, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad,
y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bien, y entonces acá nosotros vemos un punto muy importante. Nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios para hacer todas las cosas. Todas las cosas nosotros tenemos que hacer. ¿Vio? Porque dice que Dios puso en el corazón de David el hecho de trasladar el arca. El arca tenía que ser trasladada. Nosotros leemos ahí que David en un punto dijo que yo habito, dice, no sé si fue David o Salomón, dice, habito, dice, en palacio de oro, dice, y el arca de Jehová está entre cortinas. ¿Vio? Está entre cortinas. Y entonces Dios puso en el corazón de él el deseo de hacerle casa. Creo que fue David, lo vamos a buscar el versículo. ¿Vio? Pero ahora acá la cuestión era que cada vez que el campamento se trasladaba por la voluntad de Dios, el arca tenía que ir delante de ellos. El arca representa a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Representa a nuestro amado Señor Jesucristo, y nuestro amado Señor Jesucristo hoy está dentro de nosotros. Y nosotros no podemos llevar al Señor por todos lados de cualquier manera. Lo tenemos que hacer a la manera de Dios. ¿Y cómo que tenemos que llevar al Señor? Sí, si leemos ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. Ahí vamos a ver que tenemos que llevar al Señor siempre, por todos lados. ¿Vio? Siempre lo tenemos que llevar al Señor. Tenemos que llevar al Señor en su muerte, y también tenemos que llevar al Señor en su resurrección o en su vida. 2 Corintios 4:10. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. El Señor bendiga esta mañana. 4:10. Llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Vio? Siempre tenemos que llevarlo. ¿Y quiénes son los que lo llevan? Nosotros lo llevamos. Donde usted se mueve, el Señor va con usted. Donde usted va, el Señor está allí. Por eso dice en Apocalipsis, dice: he aquí el testigo fiel y verdadero. ¿Vio? Porque el Señor está en usted. Siempre usted está llevando al Señor. Aun cuando está usted en un rincón, en el rincón más oscuro de su casa, vamos a ponerlo así, en el rincón más oscuro de su casa donde nadie lo ve, el Señor está ahí con usted. Por eso dice ser el testigo fiel y verdadero. Sí. Dijimos el otro versículo ahí. 2 Samuel 7:2. Sí, 2 Samuel 7:2. El Señor les bendiga. Hermoso este día que el Señor nos da. Dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Vio? Él habitaba en casa de cedro, en una casa hermosa, ¿vio? Pero el arca de Dios estaba entre cortinas. Entonces él buscó agradarle al Padre, él buscó agradarle a Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios, queriendo hacer una casa para Dios. Y bueno, y Dios le dio el plano para que hiciera la casa. Y David no pudo hacer la casa, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Las manos de David estaban manchadas de mucha sangre, muchas luchas, muchas guerras que él tuvo que lidiar para poder obtener todos los materiales para la edificación de esa casa que después iba a ser Salomón. Entonces David quiso trasladar el arca. Dice: y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado su nombre. Dice: y donde que moran todos entre los querubines. Y pusieron el arca sobre un carro nuevo. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Dios dice que ellos pusieron el arca sobre un carro nuevo. Y si usted busca a través de la historia, el arca nunca fue sobre un carro trasladada. El arca iba tenía que ser atravesada por los aros que tenía el arca.
tenía que ser atravesada con varas que Dios había mostrado, y el arca iba sobre los hombros de los sacerdotes. Nunca el arca tenía que ser trasladada sobre un carro, y menos sobre un carro nuevo. Ahora usted me dice, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que nosotros sabemos cuál es la forma de transmitir este mensaje de gracia. Como decía el pastor recién, hay una nueva escuela de apóstoles a través del mensaje de la gracia. Porque ellos no solamente que saben cuál es el mensaje que hay que llevar, sino que saben cómo hay que hacerlo. Y no podemos nosotros cambiar el mensaje, no podemos nosotros cambiar la forma de Dios. Hay una forma para transmitir el mensaje de gracia, y esa es la forma que usó el apóstol Pablo y todos aquellos colaboradores que él tuvo. Entonces dice que ellos atravesaban por medio de los aros que tenía el arca, atravesaban los aros con las varas, y ellos ponían el arca sobre sus hombros y la llevaban, aún en el cruce del Jordán. No sé si encontraste ese versículo. Primera de Crónicas 15, en el 2 dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y en el versículo... Sí, perdón. ¿Quién dijo que tenía que llevar el arca a los levitas? David. ¿Lo podés leer de nuevo? Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y eso fue escrito en... Primera de Crónicas 15. Fíjese, David estaba sabiendo que el arca no tenía que ser llevada por él. Él no la podía llevar, porque él venía de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá venía el linaje real. Como leemos nosotros ahí cuando vemos la genealogía de Jesús, ahí en Mateo capítulo 1, y ahí nosotros nos encontramos con que Jesús vino de Judá, de allá viene de Judá, y David también venía de allá. Sí, En el 1.6. Sí, 1.6 de Mateo. Dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Vio? Isaí engendró al rey David. Él venía de un linaje real. Él estaba llamado para ser rey, como nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces él no podía llevar el arca. Pero acá nosotros nos encontramos con que hay dos errores. El arca la llevaba un rey, y el arca era llevada sobre un carro nuevo, y no sobre los hombros como muestra ahí el libro de Éxodo, que Dios le dio mandato así a Moisés, que tenía que ser llevada por los levitas sobre los hombros de los levitas. ¿Vio? Y en el versículo 14 y 15 dice, de Primera de Crónicas 15, ¿no? Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Vio? Conforme a la palabra de Jehová. No era una ocurrencia de un hombre. Esa era la voluntad de Dios. Hoy nosotros tenemos que transmitir esta palabra, este mensaje de gracia, y lo tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. No lo podemos hacer de cualquier manera. Pero por eso dice que no se puede poner remiendo nuevo en paño viejo, en vestido viejo, dice. ¿No? Y el vestido viejo habla del mensaje que Dios trajo ya desde antes. Entonces nosotros no podemos poner un remiendo nuevo, no podemos poner algo nuevo que a nosotros nos parece que va a quedar bien, porque dice, este tirará del vestido y lo romperá. Lo romperá. Y no pasa así en las iglesias cuando algo se quiere introducir que no es lo que Dios quiere, que es una figura, es una idea nueva que se quiere meter dentro de la doctrina para que caiga bien a los hermanos, para que la iglesia se pueda sostener, para que los hermanos no vean la doctrina como dura.
Pero dice ahí en el libro de Hebreo, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahí Él no cambia. Sí, Jesús. También dice la palabra que en Él no hay sombra de variación. Y si la misma enseñanza Dios le dio a los levitas, después se la hizo ver a David, porque después le hizo ver a David el error que él había cometido. Por esa causa no se pudo llevar el arca, no se pudo trasladar el arca en ese momento. Entonces Dios se la hizo ver, y entonces después el arca sí fue trasladada conforme a la voluntad de Dios. Pero fíjese que cuando nosotros no hacemos algo como el Señor nos manda, puede haber tantas cosas, puede haber pérdida en nuestra vida, y aún nosotros podemos, como aquellos que están llevando el Evangelio, podemos así, por así decirlo, podemos provocar un daño en la vida de otro, como pasó acá también. Podemos provocar un daño en la vida de otro, porque dice ahí la palabra, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y Dios no dijo así. Dios dijo que la tenían que poner arriba de los hombros de los sacerdotes, y los sacerdotes la tenían que llevar. ¿Vio? Cuando ellos cruzaron el Jordán, dice que los sacerdotes, dice, cuando el arca de Dios esté sobre los hombros de los sacerdotes y el pie del sacerdote esté sobre el agua, dice, entonces el agua se abrirá y el pueblo pasará. Esa era la manera de Dios. Pero acá no se estaba usando la manera de Dios. Y hubo un castigo a causa de eso. Ahora, ¿Dios quiere castigar al hombre? Dios no quiere castigar al hombre. Por eso primero le muestra su forma y después lo conduce. ¿Vio? Sí. Y que se tenían que santificar. ¿Vio? Ellos tenían que Los levitas santificarse. para poder llevar el arca. No podía ser de cualquier manera. Hoy también nosotros no podemos llevar esta palabra de cualquier manera. No podemos llevar esta palabra de cualquier manera. No podemos nosotros usar la palabra a nuestra conveniencia. No, la palabra dice así, y sí, pero yo pienso que la palabra en este punto es muy dura y a mí no me conviene. Bueno, no sé si le conviene o no le conviene, pero la palabra de Dios dice así. Si usted la pone por práctica, va a ver que le va a convenir. Pero si no la pone por práctica, siempre le vamos a estar encontrando la vuelta a la palabra, siempre le vamos a estar encontrando la vuelta a la doctrina. Entonces dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, dice, y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Vio? Guiaban el carro nuevo, y ellos no tenían que guiar. No tenían que guiar. Fíjese, hubo un error atrás de otro. Ellos no tenían que guiar, porque el arca tenía que guiar. Vio que dice ahí la palabra, dice, el arca irá delante de vosotros. Y cuando el arca se detenía, ellos se tenían que detener. Cuando el arca seguía, ellos tenían que seguir. Pero estos guiaban el arca. Estos guiaban el arca. Estos querían llevar el mensaje conforme a su pensamiento, conforme a su parecer. Eso quiere decir. ¿Vio? Eso quiere decir que los hombres hoy no quieren ser guiados por Dios. Ellos quieren guiar a Dios. No, yo le voy a... Y no podemos hacer torcer el brazo de Dios. No podemos. Nosotros por más que lo intentemos, no lo vamos a lograr. Porque la voluntad de Dios es que nosotros le sigamos a Él, no que Él nos siga a nosotros. ¿No? No es que Él nos siga a nosotros. Entonces dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. ¿Qué hacía él ahí delante del arca? No tenía que estar ahí. El arca tenía que estar adelante de él. ¿No? Y sí, pero fíjese, hermano Nicolás, que Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Sí, pero se lo dijo a Abraham. Y se lo dijo, y tenemos que ver el contexto en que se lo dijo. ¿No? Tenemos que ver el contexto en que se lo dijo. Pero en cuanto a los sacerdotes, en cuanto al traslado del arca, en cuanto a cómo llevar nosotros el mensaje, nosotros tenemos que ir detrás de Dios, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir. Y nosotros tenemos que seguirle a Él. Sí.
Quería compartir acá en Josué 3, que es lo que estás diciendo, ¿no? 3:3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. ¿Vio? Había una distancia entre vosotros y ellos, dice. No había nadie delante del arca. Iba el arca con los sacerdotes y detrás iba el pueblo. Y dice, y entre vosotros y ellos, dice, habrá una distancia de 2000 codos. De 2000 codos. ¿Vio? Había una distancia, no se podían acercar. No podían acercarse. Cuando el arca estaba dentro del tabernáculo, nadie podía entrar, solamente los sacerdotes. Nadie podía acercarse allí. Y entonces dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, yo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, dice, al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Vio? Y acá hay un punto muy importante, fíjese. Primero dice que ellos iban delante del arca, ellos no tenían que estar ahí. David estaba trasladando el arca como rey y no tenía que ser así tampoco. ¿Vio? Y acá dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano, dice, al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Vio? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el buey siempre habla en la palabra de Dios de la fuerza humana. ¿Vio? De la fuerza humana. Porque la fuerza del buey está sobre sus lomos, así como también está la fuerza del hombre está sobre sus lomos. Ese podemos leer ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, creo. Donde dice, ceñido vuestros lomos, dice. En el 14, 6:14. Amén. Está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Vio? Ceñidos vuestros lomos. ¿Por qué tienen que por qué tienen que estar ceñidos nuestros lomos? Porque nosotros no dependemos de nuestra capacidad humana para sostener algo. Nosotros dependemos de la vida de Dios. La vida de Dios es la que nos sostiene a nosotros y nos ayuda a sostener todas las cosas. ¿Vio? Pero esto estaban usando de su capacidad para sostener. Habían dejado a Dios de lado. ¿Vio? ¿Cómo que habían dejado a Dios de lado? Y sí, ya tomando la decisión de trasladar el arca y de trasladar el arca a su propia manera, entonces habían dejado a Dios de lado. ¿Vio? No consultaron a Dios, como pasó con Josué cuando fue contra Jai. Cuando Josué fue contra Jai, dice que Jai representa un pequeño montón. Y él dijo, no es mucha gente, dice. No es mucha gente, dice. Entonces no subamos todo, no suba todo el pueblo de guerra, dice, para batallar contra Jai. Suba un pequeño grupo. Y dice que de delante de Jai, dice, ellos huyeron despavoridos. ¿Vio? Huyeron con temor. ¿Y cómo puede ser que huyan con temor? Porque Josué no consultó con Dios. ¿Vio? Ahora, todas estas fallas que nosotros vemos en estos hombres, se tenían que dar así. ¿Por qué se tenían que dar así? Porque tenía que venir aquel que iba a manifestar la perfección en la obediencia, que era Cristo. ¿Vio? Y ahora nosotros estamos llamados a manifestar la misma obediencia. Entonces dice, en el versículo 5, dice, en el 6, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Empezó a tropezar la capacidad del hombre. ¿Vio? Y sí, cuando la presencia de Dios ahí está,
entonces la capacidad del hombre es como nada, se derrumba en un momento. ¿Vio? Cuando está el poder de Dios en medio de nosotros, fíjese que aquellos, los carnales o aquellos que no quieren oír o obedecer la voluntad de Dios, ellos salen de en medio de nosotros. Ellos salen de en medio de nosotros, caen ahí desarmados delante de la presencia de Dios. Entonces dice, cuando llegaron a la era de Nacón, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Vio? Y parecería ser que él cometió una causa justa. Tengo que sostener el arca de Dios, porque los bueyes están tropezando y la tengo que sostener para que no caigan, pero no era esa la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios. ¿Vio? El arca estaba cayendo y los bueyes estaban tropezando porque ellos no buscaron la voluntad de Dios para poder transmitir lo que tenían que transmitir. ¿Vio? Y así pasa con los hermanos hoy. Dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Y eso por qué causa? Porque no estamos buscando la voluntad de Dios para poder transmitir esta palabra de gracia. No estamos buscando la forma. Nosotros estamos queriendo poner nuestra propia forma. Y no es así. Dios no se vale de nuestra capacidad o de la forma o del pensamiento que nosotros tenemos para poder transmitir la palabra de Dios, para que la palabra de Dios corra. Él se vale de todo lo que Él puso en nosotros. Pero nada hay en nosotros que nos pueda llevar a transmitir esta palabra. Entonces dice, y cuando llegaron, dice, Usa extendió su mano, dice, al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová, dice, se extendió, dice, se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó así muerto al arca de Dios. Ahora, el error, vamos a ponerlo así, el error lo cometió David. ¿Qué culpa tenía Usa? ¿Vio? ¿Qué culpa tenía él? Pero él estaba con ellos y él corría con ellos. Él estaba de acuerdo porque él iba delante del arca. Y como le pareció algo malo que el arca cayera, dice que él la quiso sostener. Él la quiso sostener. Entonces ahí nosotros vemos que hay quienes han sido puestos para direccionarnos a nosotros y estamos nosotros que hemos sido puestos para la obediencia. Para la obediencia. Ahora, el punto es que acá el que tenía que direccionar no estaba, se ve que no estaba siendo direccionado por Dios, o estaba siendo direccionado y él no escuchó la voluntad de Dios. Porque él mismo dijo que el arca tenía que ser llevada por los sacerdotes, pero ahora la estaba llevando él. ¿Vio? Él. Y esa no era la voluntad de Dios. Entonces dice, a causa de toda esa desobediencia, de todo ese desorden, porque eso ya era un desorden, dice, el furor de Dios se encendió, dice. Se encendió. Dice, se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y esto me hace acordar allí cuando estuvieron estos dos que vendieron su propiedad y dieron su herencia en parte. ¿Yo? Creo que fueron Ananías y Zafira, ahí en el capítulo 5 de Hechos. Ananías y Zafira. Ellos vendieron su heredad en parte, dice, ¿vio? Hechos. ¿En el 5? Sí. Sí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayeron solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahí está, ¿vio? Dice que ellos vendieron su posesión, no en parte, la vendieron toda su posesión. Lo que trajeron en parte fue lo que ellos cobraron de su posesión. Ahora, a ellos nadie les pidió que trajeran su dinero, nadie lo pidió. Ellos trajeron su dinero
dándolo a la obra de Dios porque ellos quisieron. ¿Vio? Y dice más abajo, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y defraudes en el precio de la heredad? Vamos a leer. Sí. En el 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Sí, en el 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sí. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Sí, seguí. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la parte de la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. ¿Vio? Entonces, ellos nadie los obligó ni las obligaron a vender, ni los obligaron a ofrendar. ¿Vio? Pero ellos dijeron, nosotros queremos ofrendar. Y mintieron, pero no le mintieron al siervo de Dios, le mintieron al Espíritu Santo. Por esa causa, ¿vio? Por esa causa ellos cayeron muertos, dice. Mintieron al Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros estamos haciendo la obra de Dios. ¿Vio? Y cuando nosotros manifestamos algo que no somos, o hacemos algo que Dios no nos mandó a hacer, estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Vio? Y la palabra de Dios dice que cualquier blasfemia contra el Hijo, dice, será perdonada, dice, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón. Ahora usted me dice, pero él no estaba blasfemando. Sí, estaba blasfemando, porque blasfemar no solamente quiere decir, decir algo en contra del Espíritu Santo, sino que nuestra conducta también vaya en contra del Espíritu Santo. Entonces ahí nosotros blasfemamos el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, no se tendrá por inocente. No habrá perdón. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu Santo para saber cuál es la voluntad de Dios y cómo tenemos que hacerla. Porque dice, y Él los guiará a toda verdad. Y la verdad habla de la conducta y a toda justicia. ¿Vio? Habla de la conducta, de lo que nosotros recibimos, y se hace una práctica, ahí está la justicia. ¿Vio? Ahí está la justicia. Porque la conducta usted puede tener una muy buena conducta, pero si nadie la ve, entonces ¿cómo se certifica la conducta que usted tiene? Entonces está la verdad y la justicia. ¿Vio? Entonces dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios y panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y claro, si la carne siempre va a tropezar. La carne queriendo hacer la voluntad de Dios, no lo va a lograr. Vaya usted y busque un hombre, un hermano carnal queriendo hacer la voluntad de Dios, no lo va a lograr. No lo va a lograr, porque él va a querer poner su forma y Dios no lo va a permitir. ¿Vio? Entonces dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Ve por qué nosotros no tenemos que usar los sentimientos para hacer la voluntad de Dios? Porque nosotros encontramos estos hermanos que ellos quieren hacer la obra de Dios por medio de su humanidad, y a veces nosotros decimos, sí, pero la obra que el hermano quiere hacer es buena, pero la está haciendo por medio de su humanidad, no por medio de la vida de Dios que Dios puso en él. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos
que saber discernir cuando algo es del espíritu y cuando algo es de la carne. ¿Vio? Porque no vaya a ser cosa que nosotros estemos de acuerdo con una manifestación de la carne que al presente parece ser buena, pero que después va a traer problemas ahí. ¿Vio? Después va a traer problemas. Entonces dice, y él extendió su mano al arca y la sostuvo. No, el arca no tenía que ser llevada sobre un carro nuevo, no tenía que ser llevada por los bueyes y no la tenían que sostener ellos. ¿Vio? La tenían que llevar los sacerdotes. Ahora, ¿dónde estaban los sacerdotes? No sé, no lo menciona aquí. Pero David lo sabía, David sabía que tenía que ser llevada el arca por medio de los sacerdotes. ¿Vio? Entonces dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó así muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David. Ahí está. Ahora usted me dice, tuvo que pasar todo esto para que David se dé cuenta de que estaba haciendo mal. Y se ve que sí. Se ve que sí. Pero nosotros no necesitamos que venga un juicio de Dios para saber que lo que Dios no quiere que hagamos no lo tenemos que hacer. Por eso está la palabra, por eso está el consejo de aquellos que Dios puso. Por eso está el consejo de la palabra hoy. Nosotros tenemos que buscar la manera de Dios para poder transmitir esta palabra y para poder manifestar esta gracia. Entonces dice, y se entristeció David, porque por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que quiere decir el quebrantamiento. El quebrantamiento. Dios lo quebrantó ahí. Lo cortó de la tierra. ¿Por qué? Porque no hizo la voluntad de Dios. Sí, pero él estaba siendo conducido por otro. Sí, pero la ley era conocida de todos los hombres. Era conocida de todos los hombres. Por eso dice la palabra de Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre y cuando los hombres no se sujeten a Dios. Ahora, si usted ve que aquel que lo conduce a usted está sujeto al Señor, usted tiene que obedecer. Lo que se le manda está sujeto a la palabra de Dios, tiene que obedecer. Pero acá este hombre conocía la ley de Dios también. Pero fue llevado a hacer algo que la ley no aprobaba. Entonces por eso fue cortado. Por eso fue cortado. Entonces se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David, ahí está, lo más importante de todas las cosas. Vio que leímos ahí en el libro de Hechos, y en el capítulo 2, cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, dice también que vino gran temor. ¿Vio? Gran temor. ¿Por qué temor? ¿Que nosotros le tenemos que tener miedo a Dios? No, eso es terror. Nosotros lo que tenemos que tener temor de Dios, temor de ofender a Dios. Y eso es lo que vino con David. De modo que David dice, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí? Fíjese, después de todo lo que pasó, recién ahí él se preguntó, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces nosotros no tenemos que pasar por todas estas cosas para después del fracaso nosotros decir, ¿cómo es que tenemos que hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es que nosotros tenemos que transmitir el Evangelio? ¿Cómo es que nosotros tenemos que manifestar la vida de Dios? Nosotros fuimos instruidos, fuimos enseñados. ¿Vio? De la manera que habéis recibido a Cristo, dice, andá en Él, dice. No fue enseñado usted, no fui enseñado yo. Entonces, ¿por qué vamos a poner nuestro parecer? ¿Por qué no vosotros? Acuérdense que nosotros leímos ahí en 1 Corintios capítulo 3 cuando nosotros ponemos nuestro parecer. Nuestro parecer, dice, es como la madera, el heno y la hojarasca. Y cuando pase por el tiempo de la prueba, entonces se desvanecerá, dice. Y nosotros habremos quedado sin fruto. Entonces dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David, dice, a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo, dice, la casa de Obed-Edom, bendijo Jehová a la casa de Obed-Edom toda, dice. Y ahí tenemos nosotros una concordancia en 1 Crónicas 26, 4 al 5, vamos a leer.
Primera de Crónicas. A ver qué dice ahí. Dice, los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultal, porque Dios había bendecido a Obed-edom. ¿Vio? ¿Y cómo lo bendijo? Dice, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas Meselemías, hijo de Coré. Y bueno, y ahí empieza a enumerar. ¿Cómo lo bendijo Jehová a Obed-edom? Lo hizo portero de su casa. Y eso a causa de que él había recibido el arca de Jehová en su casa. ¿Vio? Entonces, pero acá el punto, lo más importante es que nosotros tenemos que buscar cuál es la forma de Dios para que nosotros podamos transmitir esta palabra de gracia. Y no es de cualquier manera. ¿Vio? Como dijimos ahí, no sé si lo leímos el versículo de Hebreos, creo que es 12:25. Vamos a buscarlo ahí. Donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 13:8. 13:8. Amén. 13:8 de Hebreo. Sí. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Vio? Fíjese, Jesucristo es el mismo. No, el Señor no cambia. Y si el Señor no cambia, la doctrina no cambia, la forma no cambia. Es la misma forma que Él estableció allá cuando se edificó el primer tabernáculo, el primer lugar donde el Señor iba a hacer su morada. La misma forma hay hasta hoy. Entonces el Señor no cambia. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dejéis llevar por diversas doctrinas y extrañas, dice. Porque buena cosa es el afirmar el corazón con la gracia, no con vianda. Esas son las doctrinas, son viandas. Lo llenan hoy, pero mañana tiene hambre. Y la gracia los sacia para siempre. La gracia, los sacia para siempre. El que viene a mí, dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, dice. Y el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice. Y esa es la gracia, dice, no dejéis llevar de doctrina diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, dice, que nunca aprovecharon a lo que se han ocupado de ellas. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿cuál es la forma de Dios? Esta es la forma de Dios. Dice, parad por los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas y andad por él. Esa es la forma. No hay otra forma. No hay otra forma para llevar a cabo la voluntad de Dios, la manera de Dios. Él ya lo estableció, Él ya estableció todo, el orden de la casa, las dimensiones de la casa, dónde iban a estar los que servían en la casa. Él ya estableció todo, no podemos nosotros añadir nada allí. Pero a mí me parece mejor que si nosotros hacemos así, vamos a atraer más gente. No importa. El Señor hablaba de una manera dura, pero porque era necesario en ese momento, ¿no? Si nosotros tenemos que hablar de una manera dura, el Señor nos va a llevar. Si tenemos que hablar con amor, el Señor nos va a llevar. Pero fíjese que cuando Él hablaba con esa manera firme, que para muchos es dura, muchos se iban. Y el Señor no cambió su manera. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, mira, ellos se van. Y el Señor le dijo, miren, si se quieren ir ustedes también con ellos, vayan. Pero los discípulos le dijeron, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Le dijo Pedro, ¿a dónde iremos? ¿Vio? Y entonces nosotros miramos la Escritura, y la Escritura dice, esta es la manera de Dios. ¿Vio? Dice, hay un versículo que no me estoy acordando cómo dice, dice, del buen camino, anda por él, dice. ¿Por las sendas antiguas?
Ese es, ¿no? Jeremías 6. Jeremías 6:16. Vamos a leerlo para poder presentarlo bien. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que mirar. Jeremías 6:16 dice: así que Jehová dijo así: paraos en los caminos. Dice, y mirad, observe usted cómo está andando. Yo tengo que observar cómo estoy andando. Si estoy añadiendo algo que el Señor no necesita, porque si el Señor no necesitara que nosotros añadiéramos algo, o se necesitara añadir algo a la enseñanza que el Señor estableció, entonces o Él la añadiría o nos permitiría a nosotros añadirlo. Pero si no es necesario, entonces ¿para qué vamos a añadir? Y dice ahí la palabra, paraos dice, así que dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, dice, considere y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Yo? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Será que nosotros estamos andando por el buen camino? Si nosotros estamos introduciendo cosas que Dios no necesita, entonces no estamos andando por el buen camino. ¿Yo? Porque cuando usted introduce algo, o yo introduzco algo que Dios no necesita para la edificación, entonces ya no estamos desviando. Entonces dice, preguntad por las sendas antiguas, y cuál sea el buen camino. Y ahora dice, ¿cuál sea el buen camino? ¿Y cuál es el buen camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y la verdad y la vida, dice. ¿Yo? Y también nosotros leemos ahí en Isaías que dice, y habrá calzada, dice, y habrá camino, dice, y será llamado camino de santidad, dice. Y aquel que anduviere por él, dice, por torpe que sea, no se extraviará, dice. Y habrá calzada y habrá camino, dice. ¿Cuál es el camino? El camino es el Señor. Él, dice, abrió un camino nuevo y vivo al Padre. ¿Y cuál es el camino nuevo y vivo que abrió al Padre? Él mismo. ¿Yo? Entonces no hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma de edificar la iglesia que la que ya está establecida. Por eso nosotros tenemos que afirmarnos, dice, sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas, de aquellos hombres que Dios constituyó y añadió después el Señor a los apóstoles y los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos son los que determinaron, o los que Dios usó para determinar ya la forma en que nosotros tenemos que edificar. No podemos edificar de cualquier manera, porque nosotros podemos sufrir pérdida y podemos arrastrar tras de nosotros a otros que son sinceros para la edificación de Dios, pero por causa de apoyarnos en nuestro pensamiento, a veces errado, entonces lo arrastramos a otros, a que salgan. Por eso nosotros tenemos que mirar, ya está puesto el fundamento. El apóstol Pablo dijo, yo puse el fundamento. Cada uno, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. Gracias damos al Señor por esta palabra. Entonces dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos. Usted quiere descanso de vagar y vagar, buscando una forma para edificar la iglesia de Dios. Dice, preguntad por el camino, y ande por él, y hallará descanso para su alma. Gracias damos al Señor por esta palabra. No sé si las hermanas quieren comentar algo más. Si no, ya vamos a estar haciendo una oración. Recuerden que los días de programa son los días lunes de 10 a 11 y los días viernes de 11 a 12 estamos nosotros. Y en la hora anterior está el pastor y bueno, a veces están los hermanos que también están colaborando con la edificación de la iglesia, transmitiendo la palabra del Señor. Gracias le damos al Señor por los 2 días de culto que tuvimos el fin de semana, que el Señor estuvo allí, estuvimos escuchando la palabra del Señor y nos pudimos gozar con todos los hermanos. Después, hermanos, si usted quiere volver a ver los programas, lo puede hacer a través de la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y ahí usted puede ver todos los programas y los días de culto que tenemos. Puede ver ahí la palabra de Dios que hay en abundancia. Vamos a hacer una oración, hermano, y ya vamos a terminar con el programa entonces. Padre amado, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ahora tú nos muestras, Señor, cuál es la manera.
¿Cuál es la forma, Señor, en que nosotros tenemos que edificar una iglesia para ti? Sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes, Señor. La manera, Señor, en que nosotros debemos hacerlo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos hiciste reyes y sacerdotes, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos administrar esta gracia tan maravillosa a aquellos que no la conocen, a aquellos, Señor, que están siendo presos, Señor, de doctrinas diversas, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos bendiga, que tú nos ayudes y que todo lo que hagamos, Señor, sea guiado por ti, Señor, para que tu nombre sea engrandecido. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero